Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este lanzamiento de la nueva versión de Diana 2.0. En este caso tengo el gusto que me acompañe Karen Ochoa, nuestra ejecutiva de preventas, y los acompañaré yo, ejecutiva comercial del área de products. Hola ¿Cómo estás? Ros, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Bien, bueno, en este caso el día de hoy vamos a estar presentando varios cambios que hemos hecho en nuestra herramienta, en Diana, y la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento. El día de hoy, bueno, vamos a pasar a la nueva era de Diana, ¿sí? La era de los agentes virtuales, ¿sí? Anteriormente nosotros trabajábamos mucho y hablábamos sobre asistentes virtuales y nos ha llevado la misma inteligencia artificial a trabajar con agentes que pueden ejecutar acciones y que nos van a ayudar a trabajar en distintas áreas, por ejemplo, el área de ventas, recursos humanos, atención al cliente. Contarles, bueno, que vamos a seguir trabajando con la misma estrategia que trabajábamos antes. Diana funciona justamente conectado a archivos locales, bases de datos, nubes de las distintas empresas. ¿Sí? Nosotros nos focalizamos en que cada uno pueda conectarse a su fuente de datos, que elija esa fuente de datos y pueda conectar cada asistente y o agente con su información. Por otro lado, también mantenemos lo que es la privacidad y la seguridad. Desde Diana, los que ya bueno, conocen la herramienta, nosotros garantizamos que la información quede en un entorno privado, ¿sí? Les ofrecemos justamente un tenant, ¿sí? El cual aísla, ¿sí? Y protege la información de la organización. Y además una segmentación por equipos y por roles, lo que facilita a las compañías poder segmentar, ¿sí? Quién puede ver cada cosa dentro de la propia Diana y quién puede tomar acciones sobre cada uno de los asistentes. ¿Sí? Y después, bueno, la parte de cifrado avanzado justamente es para proteger esos datos que se le asignan a cada agente. En este caso, bueno, ¿por qué deben elegir Diana? Justamente porque la herramienta se adapta a las necesidades de cada empresa. Hemos mejorado, como ven aquí, la interfaz de la herramienta, es mucho más amigable y más intuitiva. Además, se ajusta justamente a las respuestas que estamos buscando para cada gente, el objetivo que nosotros le brindamos a cada gente y podemos personalizarlo, ¿sí? Como verán, desde Diana 2.0 vamos a poder mejorar justamente la parte del estilo del chat, ¿sí? Y va a quedar mucho más personalizado, ajustándolo a los lineamientos, por ejemplo, de colores de marca o inclusive si nosotros queremos hacerle modificaciones en cuanto a la fuente de ese asistente. Bueno, genial, Ros. Adicionalmente también tenemos nuevas integraciones, ¿no? Entonces eso permite que haya más accesibilidad y versatilidad en el uso que le vamos a dar a Diana. En este momento, sobre todo las integraciones con Microsoft Teams para tener a nuestro agente o asistente de inteligencia artificial a un simple chat, asimismo con WhatsApp y sobre todo pues tener la posibilidad de poder embeberlo en páginas web de nuestras organizaciones, por ejemplo, para que sea mucho más sencillo interactuar con Diana. Bueno, me gustaría mencionarles algunos de los casos de uso en los que podemos utilizar Diana. Son varios, digamos que estos son los más representativos que queremos mencionar, sobre todo porque tenemos varios casos de uso acerca de ellos en este momento que estamos ejecutando. Entonces, primero, pues el de ventas nos va a permitir tener información en tiempo real sobre la comercialización de nuestros productos, sobre los presupuestos, sobre propuestas o un apoyo como a mejorar las ventas, a posicionar mejor los productos. Asimismo, en el uso de dashboard, entonces sobre todo que nos pueda responder preguntas, que no necesite yo entrar como a una ruta específica, loguearme, sino simplemente en una pregunta saber cuál es el día a día de mis ventas o de lo que quiera consultar, cómo están en tiempo real y cuáles son esos indicadores más importantes que, digamos, le pegan a mi organización.
Tenemos otro caso de uso que es recursos humanos, digamos la posibilidad de que todos nuestros colaboradores se puedan comunicar de una manera muy sencilla para identificar todos esos temas propios de recursos humanos, como que sus vacaciones, que sus licencias, beneficios corporativos, si se necesita diligenciar algún tipo de formulario o documento interno, entonces me va a dar la facilidad de que rápidamente puedo encontrar esas respuestas sin ir a buscar pues como una persona. Otro de nuestros casos de uso súper importante es la atención al cliente. Entonces, aquí tenemos la diferencia de que podemos acceder a este chat 24/7, ¿no? Entonces, ya no estamos restringidos por horarios o porque hay una persona detrás colaborándonos, sino que voy a tener todo el tiempo ese servicio, incluso postventa. Cualquier cosa que yo requiera adicional después de hacer mi venta, pues puedo solicitar la ayuda en tiempo real, puedo transmitir quejas, reclamos o que me ayuden a solucionar problemas comunes o consultas que yo tengo en mi día a día. Bueno, entonces para los beneficios de Diana, lo primero y más importante que hemos mencionado, automatización inteligente. Eso va a permitir que no necesite tanta manualidad o tanta operatividad en mi día a día y pueda ejecutar de manera más simple muchas tareas. Incluso esto mitiga un poco el riesgo de que hayan errores. Entonces, ayuda un montón. Escalabilidad y flexibilidad. La idea es que Diana se pueda acoplar muy fácilmente a todas las áreas del negocio, digamos, o de las organizaciones. Entonces, esa es la intención, que cada vez vaya creciendo acorde a cómo va creciendo la empresa. Y soporte y actualización, sobre todo porque al ser un producto propio de Seidor Analytics tenemos la posibilidad de ofrecerle soporte constante, totalmente local, y actualizaciones automáticas para garantizar que todo el tiempo Diana sea más robusto y cumpla mejor sus retos de negocio. Sí, ahí Karen, para sumar, al ser una herramienta propia, como verán, nosotros hemos hecho una actualización, ¿sí?, de la herramienta en base a lo que nos lleva el curso de la IA, ¿sí? La inteligencia artificial se va actualizando todo el tiempo y nosotros queremos, obviamente, ir a la par y por eso hemos hecho la actualización de Diana 2.0. Así es, estar a la vanguardia. Entonces, para ver esta pues nueva interfaz, estas novedades que tiene Diana, nos gustaría que lo viéramos en acción. Bueno, entonces, como se dan cuenta, incluso desde el logueo tenemos novedades, como por ejemplo ahora podemos iniciar sesión acompañados de Google, es decir, como esa autenticación. Vamos a tener asimismo como un nuevo panel general o como un nuevo dashboard, que es la vista principal, el home que vamos a tener desde Diana Studio, desde Diana, donde vamos a tener como todas las diferentes características que quiero analizar a lo largo del uso de Diana. Entonces, por ejemplo, cuáles son esas conexiones que más uso, cuál es ese usuario que más hace consultas, cuál es esa fuente de información, qué tantas interacciones he tenido en cada uno de mis meses y asimismo como en la historia, cómo se están comportando esas interacciones entre la inteligencia artificial y pues como el usuario, cuáles son esos equipos que más hacen consultas. Entonces, como que vamos a tener una vista general de todo el uso. Asimismo, para los agentes, entonces vamos a tener la posibilidad de identificar cuáles son esos agentes, desde este panel ya empezar a hacer las preguntas, aquí entonces en el panel de administrar, poder ver cuáles son los que en este momento tengo activos, cuál es su funcionalidad o cómo su alcance y cuál es esa base de conocimiento a la que se está conectando. Asimismo, la creación de agentes pues va a ser mucho más simple. Tengo ya algunas funciones automatizadas como escoger el equipo en donde yo quiero que esté este asistente que estoy creando. Como tú lo mencionabas, voy a tener la posibilidad de incluirle mi manual de marca a este asistente. Entonces voy a poder personalizarlo, colocarle los colores, el nombre que yo requiera para mi asistente. Voy a poder personalizar ese mensaje de bienvenida, si tengo un mensaje de respuesta incorrecta o no, o sea, como de pronto si el alcance sobrepasa, y sobre todo parametrizar qué descripción quiero que tenga y cuál es ese prompt que le va a dar esa personalidad al asistente. Entonces, digamos que desde este panel es mucho más sencillo. Voy a tener toda esta información integrada para que la creación sea muchísimo más rápida.
Entonces aquí es como siempre definirle el qué va a responder y darle como esa indicación. Listo. Ahí ya digamos que después de esa creación, entonces lo siguiente es escoger la base de conocimiento. Aquí es muy importante determinar cuáles son esas bases de conocimiento, como mencionabas, Ross. Entonces, si son eh, por ejemplo, fuentes de bases de datos, si son, por ejemplo, documentos cargados localmente o si nos vamos a integrar a una fuente de información como un OneDrive, un SharePoint, alguna ruta en las nubes donde vayan a estar todos los datos en tiempo real. Entonces aquí seleccionamos pues nuestros datos de ventas, seleccionamos esa descripción de esa fuente de información. Aquí es importante que ya esté conectada y sobre todo voy a poder tener esa previsualización del chat, ¿no? Como lo ven, ya puedo saber cómo va a quedar el nombre, cuál va a ser el color y demás. Asimismo, entonces voy a poder seleccionar cuál es la inteligencia artificial o el lenguaje LLM al que me voy a querer conectar. En este caso vamos a poder conectarnos a OpenAI, DeepSeek y Gemini. Entonces cada uno tiene como sus virtudes, tiene como sus usos específicos que yo puedo utilizar de mejor manera según el caso. Asimismo, entonces voy a tener unas preferencias donde voy a decir qué tanto quiero que tenga el chat, ese prompt personalizado finalmente cómo quedó y listo. Ahí terminaría como la creación de mi asistente. Ya después es empezar a conversar. Entonces puedo volver al panel de agentes. Aquí ya tengo la posibilidad de seleccionar ese agente con el que yo quiero conversar. En este caso, pues voy a conversar con el de atención al cliente porque es uno de los casos de uso que más vemos. Entonces, le quiero preguntar cómo puede ayudarme Seidor Analytics o la solución, digamos una solución específica, en este caso le voy a preguntar por la misma Diana, con pues la atención al cliente. Entonces, quiero saber específicamente en este asistente cómo me puede ayudar a hacer mejor el proceso. Entonces, bueno, si se dan cuenta y responde inmediatamente, aún así trae el historial de chats, entonces súper interesante. Entonces dice que, bueno, me va a ayudar a automatizar procesos, a proporcionar respuestas rápidas y precisas. Tengo también ahí como varios históricos de diferentes preguntas que yo he ejecutado y puedo seguir conversando ya desde este panel. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿en qué consiste Creston? Es otro de nuestros productos. Entonces, sobre todo para la atención al cliente, poder hacer ese tipo de preguntas muy básicas acerca de los productos. Entonces, me cuenta, es un integrador, se puede conectar con diferentes fuentes de datos, facilita la conectividad universal. Por último, por ejemplo, ¿qué servicios y soluciones ofrece Seidor Analytics? Es como que me dé una respuesta más resumida. Entonces, me indica, por ejemplo, cuáles son esas soluciones y servicios generales que nosotros podemos ofrecer. Asimismo, como estamos ejecutando este chat, digamos que a nivel de Seidor lo podemos aplicar a cualquier tipo de organización. Y digamos que pasando a una segunda parte, ya dejando como esta parte básica, vamos a poder ir a Diana Studio. Entonces, desde aquí ya vamos a tener toda la integración con Diana Studio, ya les vamos a comentar qué es o como cuál es el detalle. Bien, perfecto, Karen. Bueno, hemos hecho un cambio importante en lo que es la herramienta de Diana y esto que estábamos viendo recién justamente es el cambio de interfaz de Diana, que es Diana 2.0, como verán, es mucho más completa. Así es, nos permite pues de manera más sencilla identificar muchas funcionalidades. Bueno, entonces entrando un poco más a Diana Studio, digamos que esto es una versión adicional. Vamos a tener la posibilidad en esta versión de Diana Studio de diseñar muy fácilmente flujos o arquitecturas para que se puedan generar acciones desde nuestra inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí que es importante resaltar, si bien en Diana Enterprise, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, íbamos a poder visualizar tres tipos de orquestación con lenguajes LLM, entonces aquí ya vamos a tener la posibilidad de integrarnos con más de 2000, sobre todo porque la intención con Diana Studio es que se pueda organizar o hacer este flujo acorde a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, puede ser que ya las necesidades no sean simplemente responder preguntas
pasó esa interacción, sino que necesitemos ir más allá con una interacción. Entonces nos va a facilitar a partir de, digamos que poco código o casi nada de código, arrastrar y soltar diferentes nodos o funcionalidades para crear nuestras arquitecturas, digamos, o modelos. Bien, y ahí Eh, para sumarte, Karen, tengamos en Gracias. cuenta que con esta versión de Diana Studio nos conectamos justamente a los servicios de inteligencia artificial de las grandes marcas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos estar hablando de las empresas, por ejemplo, como AWS, como Google, ¿sí? Que tienen sus propios servicios y que nosotros nos podemos conectar a esos servicios, ¿sí? Claro que sí, Ros. Entonces, claro, ahí la ventaja va a ser que puedo integrarlo a las necesidades que yo tenga y usar esas tecnologías de estos principales proveedores, digamos, ajustándolo a mi negocio. Tengo también la automatización en tiempo real, entonces ya tenemos la posibilidad también de integrarnos a APIs o integrarnos a otro tipo de aplicativos con unas funciones operativas diferentes. Básicamente lo vamos a poder hacer con recopilación de datos, por ejemplo, durante la conversación. Puedo incluso llegar a generar leads o generar, por ejemplo, la creación de nuevos objetos en estos CRMs o en estas nuevas aplicaciones sin la necesidad de que haya una persona detrás, pues yendo a hacer esa tarea, ¿no? Simplemente conversando que necesita que se ejecute y directamente esto va a llegar de manera más eficiente a nuestro CRM o al aplicativo que queremos probar. Entonces, bueno, para hacer como unos casos de uso y como unos ejemplos un poco más llevados a la realidad, les quiero mostrar ahorita un par de flujos de Diana Studio que tenemos, sobre todo para facilitar todas esas tareas, ¿no? Entonces ya no tener la necesidad de ingresar al CRM y diligenciar cada uno de los datos, sino que desde el chat yo pueda ejecutar ese tipo de acciones. También vamos a ver otro flujo similar en donde sí va a crear digamos que unos elementos específicos en Jira, sobre todo para la gestión de proyectos tecnológicos. Entonces nos vamos a adoptar, digamos, a un proyecto con determinada metodología ágil y a partir de ello le vamos a pedir que nos cree algunas actividades, que nos asigne un responsable, que le ponga una etiqueta si es preciso. Entonces, generar todo ese tipo de acciones sin ingresar directamente a estos aplicativos, sino solamente desde mi chat. Entonces, veámoslo en acción. Bueno, entonces esta va a ser la interfaz general de Diana Studio. Si se dan cuenta, pues vamos a acceder desde nuestra interfaz de Diana general. Vamos a tener la posibilidad de generar agentes, multiflujo, vamos a tener un marketplace y unas herramientas específicas que vamos a poder traer. Para este asistente de ventas sobre todo, entonces validar, por ejemplo, que si bien se necesitan algunos tecnicismos o algunas como herramientas adicionales, lo más importante es identificar con qué inteligencia artificial quiero yo hacer el trabajo y finalmente a dónde me voy a conectar. Entonces, en este caso, con esta parametrización voy yo a darle un prompt muy específico donde le voy a solicitar a mi chat que me especifique qué tanta información quiero recolectar, cuáles son las reglas mínimas que le deben suministrar pues para que él pueda ir a crear algún tipo de elemento. Y es como darle como toda esa personalización, ¿no? Adicionalmente puedo tomar yo entonces el chat y conversar pues digamos de manera integrada a Diana o con las integraciones que ya hemos mencionado. Aquí simplemente le voy a solicitar que me explique sobre los productos que tenemos. En este caso le voy a pedir información sobre Harbinger, una de nuestras soluciones de mensajería masiva. Entonces, lo primero que me va a pedir es mi información. ¿Por qué? Porque son los mínimos que necesita para ir a crear un cliente, por ejemplo, en Haspot. Entonces le va a suministrar el nombre. Asimismo, me va a decir, bueno, aparte de las consultas que tú tengas, como de lo que te pueda ayudar, ¿en qué más te puedo responder? Entonces, bueno, ahí le solicitamos que nos diera un poco más de información sobre el licenciamiento y me dice que si quiero complementar esa información, le proporciono unos datos adicionales que van a ser los que van a ir a llenarse en Haspot. Entonces le voy a facilitar rápidamente mi correo. En este caso, asimismo, entonces me dice que si le puedo proporcionar el teléfono, digamos que no hay problema, siempre importante el código del país, digamos que él me pide en las reglas que eso vaya ahí de la mano.
Entonces, suministro la información tal como él la solicita, confirmo que es correcta y me va a confirmar que listo, que me van a contactar, que se aseguraron de diligenciar mis datos en la base de datos. Entonces, ahora vamos a revisar ese proceso que efectivamente lo haya ejecutado, como te das cuenta. Entonces, sin actualizar incluso, sale de una vez el contacto ahí y nos muestra esos datos personales que le suministramos. Así nos va a permitir entonces a nosotros, pues, mitigar esa tarea de ir a la creación, sino que cualquier persona interesada de una vez va a generar un lead en nuestro CRM. Para el otro ejemplo, entonces, habíamos hablado de un flujo con Jira. Aquí es el proceso pues muy similar. Vamos a tener también un flujo muy parecido, si bien tiene algunos tecnicismos adicionales, pues básicamente la funcionalidad del flujo es poder ir a crear tareas, etiquetas, ir a crear, por ejemplo, Epic en Jira. Entonces aquí le voy a dar como toda la instrucción de qué datos debe mínimamente tener, en este caso el nombre, la descripción, a quién se le va a asignar, qué tipo de tarea es, a qué proyecto lo vamos a sumar. Entonces, nos hemos dado cuenta que en las corporaciones en este momento, sobre todo para los proyectos que son de tecnología, es muy práctico tener una herramienta de metodología ágil que me ayude a mí, pues como a gestionar todas esas tareas, indicar quién es el encargado y demás. Entonces, asimismo, saco el chat aparte. Aquí ya puedo ir, digamos que un poquito más, ser más preciso, ya no es como una conversación como entre dos interacciones, sino es simplemente solicitarle lo que yo necesito. Entonces, de una vez le digo, bueno, necesito crear una tarea en Jira. Lo primero que me va a consultar es qué tipo de tarea. Si precisamente es, bueno, una tarea, una subtarea, una epic, si es algún tipo de error que debo gestionar, entonces siempre especificarle qué tipo de elemento es el que voy a querer crear allá, cuál es el nombre que le quiero colocar, entonces digamos que abordándolo en este ejemplo de modelos para inteligencia artificial, entonces le digo que es la generación de modelos de negocio en Diana Studio. Si se dan cuenta, bueno, lo mismo, al mismo nivel de solo una conversación, le voy indicando cuál es el proyecto y listo. Digamos que eso lo puedo ir interactuando con la inteligencia artificial. Pero hay unos datos que ella me dice que hacen falta, por ejemplo, la descripción de esta tarea, como si necesita un detalle adicional y si llega a necesitar, por ejemplo, que haya una persona asignada, entonces aquí voy a tener la facilidad de una vez asignarlo a esa persona, darle el correo. Si bien son varios datos como de formulario que debo llenar, sí me facilita mucho la creación de estas tareas. Entonces ahí le voy a indicar que básicamente coloque que este issue fue generado por inteligencia artificial por un agente. Entonces, eso me va a permitir a mí también tener como esa caracterización de qué fue lo que creé manualmente y qué fue lo que la herramienta me ayudó a crear y que no se le asigne todavía a nadie. Él me confirma como en un listadito que esté correcta la información que yo haya suministrado como un formulario, lo confirmo y listo. Me dice que se ha creado exitosamente el issue en Jira. Entonces ahora puedo yo ir a Jira directamente y revisar que efectivamente se haya hecho esa generación. Entonces, como se dan cuenta, sí, sin refrescar incluso ya sale la tarea. Entonces, veo que está con el nombre que yo le coloqué. Si bajo en el detalle, pues no suministramos mucha más información, sino era esa descripción y qué tipo de tarea era. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que la descripción está tal como la colocamos. Pero si adicionalmente yo necesito, por ejemplo, colocarle algún tipo de etiqueta o darle como alguna caracterización específica a esa misma tarea que acabé de crear, es importante, sí, que, por ejemplo, sepa cuál es como la identificación con la que se creó automáticamente y a partir de esa identificación, entonces pedirle directamente a Diana que genere una etiqueta. Entonces ahí confirmo cuál es, Scrum 9, por ejemplo. Entonces le digo, le menciono cuál es esa tarea a la que yo quiero que agregue la etiqueta y pues finalmente cuál va a ser la etiqueta, ¿no? Entonces le confirmo cuál es el issue con el nombre y cuál es la etiqueta que quiero colocar. Entonces, en este caso va a ser que se procesa urgentemente. Una vez entonces le doy esas indicaciones, me va a confirmar efectivamente se creó y si quiero crear alguna acción diferente, entonces vamos a verlo en Jira a ver si específicamente se generó. Entonces,
vuelvo y digamos que sin actualizar, simplemente bajo, ya me doy cuenta que la etiqueta se creó tal como se lo solicitó en el chat. Entonces, digamos que esa es la intención, que pueda generar yo ya acciones integradas con otro tipo de herramientas, con otro tipo de, por ejemplo, CRMs, y generar todas estas acciones solamente a nivel de un chat. ¿Cómo lo viste, Ros? Bien, perfecto. La verdad que nos simplifica mucho el trabajo. Y ahí estoy viendo algunas preguntitas en el chat que me gustaría por lo menos hacerte una para que, bueno, le Claro respondamos que sí. a quienes participan. En este caso, preguntan qué nivel de conocimientos técnicos se requiere para utilizar Diana Studio. ¿Nos podrás responder eso? Bueno, digamos que no se necesita del todo que sean usuarios técnicos, sí hay que tener ciertos conceptos de inteligencia artificial, pero pues no son muy complejos. Digamos que como la conexión se va a hacer mediante nodos y ellos tienen como una parametrización que nos dice cómo hacerlo, no necesita ser un usuario del todo técnico. Bien, perfecto. Y bueno, después nos están preguntando si se puede integrar con WhatsApp. Eso, bueno, ya lo habíamos mostrado antes, pero estaría Así bueno es. que comentes que no solo se integra con WhatsApp, también con otras herramientas. Así es, entonces como lo mencionábamos, nos podemos integrar con Microsoft Teams, entonces sobre todo para que dentro de la corporación, digamos, se pueda mantener esa comunicación con Diana. Asimismo, tenemos la posibilidad de embeber nuestro chat en la página web, por ejemplo, de cualquier organización, si es que él va a ser como el de servicio al cliente, entonces tener la facilidad de que en la página se pueda conversar y pues claramente con WhatsApp. Y también un punto muy importante, que Diana Studio se puede conectar con prácticamente cualquier herramienta externa. Total. Nos conectamos mediante APIs, así que en el caso de que ustedes tengan alguna posible integración que quieran realizar, nos consultan y obviamente nosotros vamos a ver la posibilidad técnica de poder hacerlo, pero con casi cualquier herramienta ya podemos realizar esa conexión. Bueno, llegamos al final de este webinar. Les agradecemos obviamente por acompañarnos, por obviamente escuchar esta nueva actualización, que la verdad que para nosotros estamos muy orgullosos de este cambio de la herramienta y como dijo Karen, vamos a la vanguardia de la IA. En este caso lo que vamos a hacer es pasar a compartirles un pequeño video de cómo una de nuestras empresas ¿sí? que trabaja junto a Seidor Analytics ha convertido un desafío que tenía en una historia de éxito justamente con Diana. Así que gracias por haber participado de este evento y nos vemos la próxima. Gracias, Ros. Promesa es una compañía comercial con más de 52 años en el mercado. Comercializamos con innovación para impulsar todo nuestro sector. Actualmente tenemos 2 divisiones, más de 20 categorías y más de 150 marcas representadas para dar impulso a nuestro mercado. Las dificultades que teníamos era el gran manejo de volúmenes de información y no saber disgregar cuál era lo importante. Estábamos buscando una solución que permitiera a los empleados de Promesa encontrar información acerca de políticas y procesos de una manera sencilla, rápida. En aquel momento era muy complejo para el empleado poder navegar dentro de árboles de carpetas buscando dónde estaba el procedimiento de la respuesta que necesitaba. Ya confiamos en Seidor Analytics, hemos trabajado más de 5 años con Seidor Analytics trabajando en diseños analíticos e inteligencia de negocios en la compañía. Con Seidor Analytics tenemos varias soluciones en la compañía. Inteligencia de negocios, que incluyen los cubos y los dashboards de toma de decisiones. También tenemos el apoyo en capacitaciones al personal y ahora con el nuevo producto Diana que estamos caminando desde el año pasado. Diana es una herramienta de fácil uso e intuitiva. Esto ha permitido que todos los usuarios puedan interactuar rápidamente con la herramienta. De forma general, Diana se ha convertido en un aliado para todos los colaboradores. Diana se ha adaptado fácilmente a las necesidades de los usuarios, respondiendo a todas las inquietudes sobre los procesos de la compañía de una forma rápida, sencilla, mostrando puntualmente lo que el usuario necesita saber. Al tener todos un conocimiento claro de cómo están estipulados los lineamientos en la compañía,
han permitido que los procesos fluyan entre departamentos, logrando así mejores resultados e implementación de cambios significativos para obtener beneficios que se ven reflejados en el crecimiento de la compañía. El soporte de Seidor Analytics ha sido excelente. Siempre están disponibles para resolver nuestras dudas y brindarnos una asistencia. A Promesa le gustaría seguir trabajando con Seidor Analytics. Lo mejor que puedo yo resaltar de esta compañía es siempre el acompañamiento postventa. No solamente se preocupa cuando está implementada la solución, sino que el soporte luego de esta implementación es excelente.